Bueno, muy buenas tardes. Vamos a continuar un poco con el tema de vectores y en este caso vamos a ver el proceso de operación de suma y resta de vectores. ¿Ok? Vamos a hacer un problema general que nos va a permitir determinar el procedimiento para realizar una operación de este tipo. Conceptualmente la suma y la resta de vectores van a ver que es muy similar debido a que la diferencia es que la resta pues se le cambia el signo al vector como tal. Y eso lo que significa es lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo un vector hacia acá, ¿verdad? Tiene un ángulo acá, cita. Entonces, este sería el vector A. Un vector menos A sería un vector hacia acá, con el ángulo cita aquí. Y este sería el vector menos A. La magnitud de A es la misma en ambos casos. Lo que varía es la dirección. Es decir, se configura como un espejo hacia un lado y hacia el otro, ¿verdad? Entonces este sería el vector menos A y este sería el vector A. Entonces, cuando yo tengo un vector en el caso de la resta, entonces significa que tengo el vector contrario, el que estoy operando, ¿verdad? Ese sería básicamente a nivel conceptual alguna regla general. Temas importantes, como para un poco abarcar algunos conceptos sustanciales, es la medición de los ángulos, ¿verdad? Por convención, se considera que un ángulo es positivo hacia acá, partiendo del eje X más, ¿verdad? Y se considera que esto sería en la dirección contraria a las manecillas del reloj, ¿verdad? Si vamos en la dirección de las manecillas del reloj, se considera un ángulo negativo, ¿ok? Entonces, esto para efectos generales, también esclarecer algunos temas conceptuales. Y finalmente, como para amarrar un poco todo, ¿verdad? Recordemos que muchas veces damos los ángulos en función de este, oeste, norte y sur, ¿ok? Entonces, sabemos que también podemos dar referencias en términos físicos, en términos de los vectores unitarios y j, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que el vector menos i es un vector unitario, el vector i, perdón, es un vector unitario que va hacia acá, ¿verdad? Por lo que el vector menos i iría hacia acá, ¿ok? Sentido contrario. De aquí volvemos nuevamente al tema que vamos a ver ahora de suma y resta de vectores. El vector j, como ven, iría hacia el norte y el vector menos j iría hacia el sur. Entonces vean que los vectores unitarios lo que nos permiten es determinar la dirección hacia la cual va un determinado vector en términos de sus componentes. Vean que a nivel, cuando asociamos a nivel físico, los vectores i y j, también se asocia a nivel matemático con los ejes x positivo y y positivo. Estos serían los vectores i y j positivos, ¿verdad? Y negativo sería hacia x negativo menos i. Y menos j, como les comentaba, menos j sería el vector y negativo que va en dirección sur, o y negativo o menos j, ¿verdad? Todo vean que está debidamente amarrado en términos de los diferentes esquemas que utilicemos, ¿verdad? A nivel general. Entonces, bajo este escenario, vamos a hacer un problema bastante práctico, ¿verdad? Entonces vamos a decir que tenemos un vector A igual 10i más 20 en j, ¿ok? Dado en términos de los vectores unitarios, ¿verdad? Y tenemos un vector b que se llama un vector que tiene una magnitud de 20 metros y que tiene una dirección sur 30 grados hacia el oeste, ¿ok? Sur 30 grados hacia el oeste. Entonces, el ejercicio consiste en calcular a más b y a menos b, ¿ok? Entonces, vamos a calcular a más b y a menos b. Entonces, como hemos hecho en otros casos, lo primero que vamos a hacer es a dibujar el vector b. Vean, y el vector a también, ¿verdad? Para efectos de tener ambos vectores. Entonces, tenemos el vector acá, el vector a y b. Los vamos a dibujar por acá. Recuerden que los dibujos en general no son a escala para efectos de estos problemas, sino que son esquemáticos, ¿ok? Entonces, todas las unidades no están a escala, sino que son a nivel esquemático, para efectos generales, ¿verdad? Del dibujo. Entonces, vamos a ver el vector A.
El vector A, vean que dice 10 en Y. Entonces, Y positivo, ¿verdad? Entonces sería 10 unidades acá en Y, ¿ok? Y tendríamos un vector 20 en J. Entonces sería 10, 20 en J. Entonces tendríamos un vector A por acá, ¿ok? Este aproximadamente sería el vector A. Y el vector B sería 20 metros, sur 30 oeste. Entonces recuerden, este es el sur, que corresponde también con menos J, ¿verdad? Y que corresponde con el eje Y negativo, viéndolo en notación más de plano cartesiano. Entonces, tenemos sur 30 oeste. Entonces tendríamos un ángulo de 30 grados acá. Sur 30 grados hacia el oeste. Y tendríamos 20 metros de longitud. Esto sería la magnitud del vector B. ¿Ok? Entonces, vean que acá está esquematizado cómo es cada uno de los vectores, ¿verdad? Básicamente a nivel general. Para la suma y resta de vectores, la forma más efectiva es descomponerlos en términos de IJ y proceder con los cálculos. Entonces, vamos a hacerlo aquí para este caso. Vamos a proceder a hacerlo aquí de forma muy rápida, ¿verdad? Entonces, esto se va a llamar B sub X, ¿verdad? Y este lado de acá de este triángulo se va a llamar B sub Y, ¿ok? Entonces vean que el ángulo, depende como yo lo coloque, me va a indicar que B sub Y, en este caso, corresponde al cateto adyacente de este triángulo, y el B sub X corresponde al cateto opuesto del triángulo. Entonces vean que depende de donde yo coloque el ángulo, así voy a tener que calcular, digamos, la trigonometría de cada caso, ¿verdad? Entonces, para este caso vamos a decir que B sub Y es igual a B, la magnitud de B, ¿verdad? Por, como es cateto adyacente, sería coseno de zeta. Y entonces de aquí calculamos B sub Y es igual a 20 por coseno de 30. Y para este caso me da 17.32. Esto sería B sub Y. Ahora vamos con B sub X. B sub X sería igual la magnitud de B por el seno de zeta para la forma en donde está este ángulo, ¿verdad? Entonces B sub X sería igual a 20 por seno de 30, que esto sería igual a 10 metros. Recordemos que el seno de 30 es 0,5 o 1 medio. ¿Ok? Entonces vemos que ya podemos representar el vector B en términos de sus dos componentes. Entonces vamos a ponerle los signos. Vean que estamos en este lado de este cuadrante, ¿verdad? Entonces en este caso la componente tanto en Y como en J son negativas, ¿verdad? En Y y en J son negativas. Entonces vamos a tener B sub X vale 10. Entonces sería menos 10 en Y. Como sabemos que en este lado también la componente J, que corresponde con el eje Y negativo, es negativa. Entonces sería menos 17,32 en J. Este sería el vector B. ¿Ok? Vean que ya lo tenemos en términos de las componentes. ¿Ok? Menos 10 en Y, menos 17,32 en J. ¿De acuerdo? Entonces a partir de acá podemos proceder a hacer el cálculo de A más B y A menos B. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo acá. Vamos a dejar todo el dibujo. Entonces diríamos A más B. Entonces podemos hacerlo así, de esta forma. A más B. Podríamos decir que A más B sería 10 en Y más 20 en J. ¿Verdad? Y acá abajo ponemos menos 10 en Y menos 17,32 en J. ¿Ok? Entonces es una operación básicamente algebraica. Como es más, los signos de B permanecen intactos. 10 menos 10 me daría 0 en Y. Más 20 menos 17.32 me da más 2,68 en J. Positivos, ¿verdad?
esto sería el vector A más B. ¿Ok? A más B. Vector A más B. Ahora, para resolver la operación del vector A menos B, vamos a proceder de una forma similar. Pero como ahora es A menos B, entonces este menos implica que debo cambiar los signos a el vector B. Como antes era negativo, ahora pasa a ser positivo. ¿Ok? Y entonces obtenemos el siguiente resultado. El vector A menos B sería 10 más 10, serían 20 en I. 20 más 17.32 serían más 37,32 en J. ¿Ok? Este sería entonces el vector A menos B. Básicamente, entonces, algebraicamente se calcula así. Entonces, como ejercicio adicional, podríamos calcular, por ejemplo, cuál es la magnitud de A menos B y cuál es su dirección. Entonces, aprovechemos el ejercicio para calcularlo así. ¿Ok? Entonces, para calcular la magnitud de A menos B, recuerden que sería la raíz cuadrada de la componente que acompaña a I, que en este caso sería 20 al cuadrado, más la componente que acompaña a J, que sería 37,32 al cuadrado. ¿Ok? Recuerden que la magnitud, entonces sería, de acuerdo a la fórmula de Pitágoras, sería la componente en I, la componente en J al cuadrado, y le sacamos raíz cuadrada. En este caso, la magnitud de A menos B nos da un valor de 42.34. ¿Okay? 42.34 metros. Esto sería A menos B. La magnitud, ¿verdad? ¿Okay? Y para la dirección, entonces procedemos de igual forma. El ángulo alfa, pongámosle el ángulo alfa, ahorita lo dibujamos, sería tangente a la menos 1. Acá de la forma que lo vamos a dibujar, directamente podemos colocar el que acompaña al vector J arriba, 37,32, dividido entre 20. Y esto me daría igual (61,81). ¿Ok? Entonces alfa sería 61.81 grados. ¿Ok? Y esta sería la magnitud de A menos B. Entonces, para efectos generales, vamos a proceder a dibujar el vector para que ustedes tengan claridad de cuál fue el resultado del vector A menos B. Entonces vamos a dibujarlo por acá arriba. Acá, A menos B. Recuerden que los dibujos son esquemáticos, ¿verdad? No son a escala. Entonces, para efectos generales. Entonces, vean que el vector A menos B, en efecto, tiene 20 en I más 37.32 en J. Entonces, serían 10, 20 en I y 37.32 en J. Entonces, serían 10, 20, 30. Más o menos por acá, ¿verdad? Aquí sería 37.32. Entonces sería un vector aproximadamente que va para acá. Y como se observa, el ángulo en efecto son 61.81. Este ángulo alfa es igual 61.81 y su magnitud sería 42.34. Entonces este sería el vector resultante A menos B. ¿Ok? Sería el vector A menos B. Vean que A menos B en efecto es un vector nuevo. Entonces básicamente esta sería una operación que implica todo el cálculo vectorial de suma y resta de vectores, ¿verdad? Para efectos generales como el ejemplo. Muchas gracias.